Neil Armstrong fue el comandante del Apolo 11, el primer intento de aterrizar un vehículo tripulado en la Luna. El 20 de julio de 1969, el comandante Armstrong y su compañero astronauta Edwin Aldrin aterrizaron satisfactoriamente en la superficie lunar. Ser el número 1 en la Luna iba a ser algo muy importante. Sin embargo, esta superestrella dejó un críptico mensaje antes de morir, cuyo significado real esconde el terrorífico secreto sobre todo el alunizaje. Joe Rogan diseccionó este impactante secreto en uno de los episodios de su podcast, y le invitamos a seguirnos mientras analizamos este terrorífico secreto revelado por Neil Armstrong. Bueno, parece que si fueras de la teoría de la conspiración, esto te daría una erección dura como una roca. Porque escucha esto. Neil Armstrong hizo una rara aparición pública próxima generación de contribuyentes. Lo hemos hecho. No. Ponlo entero para no confundir a todo el mundo. En 1994, Neil Armstrong hizo una rara aparición pública y contuvo las lágrimas al pronunciar estas breves y crípticas palabras ante la siguiente generación de contribuyentes mientras recorrían la Casa Blanca. Hoy tenemos con nosotros a un grupo de estudiantes entre los mejores de Estados Unidos. A ti te decimos, solo hemos completado un comienzo. Os dejamos muchas cosas sin hacer. Hay grandes ideas por descubrir. Avances al alcance de quienes puedan eliminar una de las capas protectoras de la verdad. ¿Qué significa eso? Neil Armstrong es una persona extraordinaria que hizo historia al convertirse en el primer ser humano que pisó la Luna. Siempre había querido volar. Nació el 5 de agosto de 1930, cerca de menos de 60 millas de los hermanos Wright, Tyler en Dayton. Cuando tenía 6 años, el joven Neil montó en su primer avión, un avión de pasajeros trimotor Ford de 10 gansos. Estaba enganchado. A los 16 años, Armstrong obtuvo su licencia de alumno piloto incluso antes de tener el carné de conducir. En 1947, Armstrong estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue con una beca naval. Como parte de su beca, la Marina entrenó a Armstrong como piloto de caza en Florida. Sus estudios universitarios se vieron interrumpidos por el estallido de la Guerra de Corea, donde Armstrong voló en 78 misiones de combate. Su avión, el Jet F-9F Panther, fue uno de los primeros cazas a reacción en despegar de un portaaviones. Al terminar la universidad, Armstrong entró a trabajar en el Comité Consultivo Nacional de Aeronáutica, NACA, que se convirtió en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, en 1958. Este apacible chico de Ohio se dio a conocer como uno de los pilotos de pruebas más audaces y hábiles del Centro de Investigación de Vuelo de la NASA, ahora rebautizado con su nombre en la base Edwards de las Fuerzas Aéreas de California. Durante sus 7 años como piloto de pruebas, Armstrong pilotó 200 aviones diferentes que superaron los límites de velocidad y altitud, incluido el legendario X-15. Sobrevolando el desierto de California, Armstrong alcanzó velocidades de más de 6.000 kilómetros por hora y llevó al X-15 de nariz de aguja al borde del espacio. La mano firme de Armstrong como piloto de pruebas fue decisiva para el éxito de los primeros astronautas Mercury de la NASA. Pronto se convertiría en uno de ellos. En 1962, Armstrong fue elegido para el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA en Houston, pero él y su esposa Janet también perdieron a su segundo hijo, una hija de 2 años llamada Karen, a un tumor cerebral inoperable. Armstrong se sumergió en su trabajo preparándose para el programa Gemini, el siguiente paso de la NASA para llegar a la Luna. En 1966, Armstrong fue elegido piloto al mando de la misión Gemini 8, la primera vez que los astronautas de la NASA intentarían conectar 2 naves espaciales en órbita. Una maniobra difícil y peligrosa conocida como Rendezvous and Docking. Armstrong y su copiloto David Scott se acoplaron con éxito a un vehículo objetivo, ajena no tripulado, pero poco después su nave espacial comenzó a girar sin control debido a un mal funcionamiento de un propulsor. Armstrong consiguió estabilizar la Gemini 8 utilizando el sistema de control de reentrada, pero tuvo que abortar la misión y realizar un aterrizaje de emergencia en el Océano Pacífico. Estuvo cerca, pero la calma y la rapidez mental de Armstrong salvaron la situación. La siguiente y última misión de Armstrong fue la que le haría inmortal. En 1969, fue seleccionado como comandante del Apolo 11, la primera misión tripulada que aterrizó en la Luna.
Le acompañaron el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin y el piloto del módulo de mando Michael Collins. El 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V que transportaba el Apollo 11 despegó de Cabo Kennedy, Florida, visto por millones de personas en televisión. 4 días después, Armstrong y Aldrin se separaron de Collins en el módulo de mando y descendieron en el módulo lunar Eagle hacia la superficie de la Luna. A medida que se acercaban a su lugar de aterrizaje, se dieron cuenta de que estaba lleno de rocas y cráteres y tuvieron que buscar un lugar más seguro. Armstrong tomó el control manual del Eagle y lo pilotó sobre el peligroso terreno mientras Aldrin le indicaba la altitud y los niveles de combustible. Cuando solo le quedaban unos segundos de combustible, Armstrong encontró una zona despejada y aterrizó suavemente. Informó al control de la misión: Houston, aquí vais tranquilidad, el Águila ha aterrizado. Tras comprobar los sistemas y preparar el equipo, Armstrong y Aldrin abrieron la escotilla y bajaron por la escalerilla del Eagle. El 20 de julio de 1969, a las 10:56 de la noche, Armstrong se ganó el prestigio de ser la primera persona en pisar la Luna. Mientras daba su primer paso, Armstrong dijo: "Es un pequeño paso para un hombre, un salto de gigante para la humanidad". Le siguió Aldrin, que describió la Luna como una magnífica desolación. Juntos pasaron cerca de 2 horas y media en la superficie lunar, recogiendo rocas y plantando una placa estadounidense, bandera que era importante, y hablar con el presidente Richard Nixon a través de un enlace telefónico. También desplegaron instrumentos científicos, incluyendo un reflector láser y un sismómetro. Dejaron una placa en la que se leía: "Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna, en julio de 1969 d.C. Vinimos en son de paz para toda la humanidad". Tras reunirse con Collins en el módulo de mando, la tripulación del Apollo 11 regresó a la Tierra y amerizó en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1949. En Nueva York, fueron recibidos por multitudes que los aclamaban y por un desfile con cintas adhesivas. También recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Nixon y la Medalla de Honor Espacial del Congreso de manos del presidente Jimmy Carter. Se convirtieron en celebridades y héroes mundiales, pero ninguno más que Armstrong, aclamado como el primer hombre en la Luna. Sin embargo, muchos insisten en que el aterrizaje de Armstrong fue falso. Esto incluía a Joe Rogan. Y he visto muchos documentales muy convincentes que explican por qué creen que fue un engaño. Y te mostrarán algunas imágenes. Y se puede ver algunas de las imágenes, y parece falso. Hay algunas imágenes que a mí me parece muy adulterado. ¿Por qué se duda del alunizaje? Una de las teorías más populares y persistentes de que el alunizaje fue falso se basa en la observación de que la bandera estadounidense plantada por los astronautas parece ondear al viento, lo cual es imposible en la Luna, donde no hay atmósfera. Esta teoría afirma que la bandera era en realidad un accesorio sujeto a un cable o a un ventilador y que toda la escena se rodó en un estudio de la Tierra. Los defensores de esta teoría sostienen que el movimiento de las banderas demuestra que el alunizaje fue un engaño orquestado por la NASA y el gobierno estadounidense para engañar al público y ganar la carrera espacial con la Unión Soviética. La teoría de la conspiración de las banderas ha sido ampliamente difundida y popularizada por varios libros, documentales, sitios web y plataformas de medios sociales. Algunas de las fuentes más influyentes de esta teoría son el libro de 1974, We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle, de Bill Kaysing, antiguo empleado de Rocketdyne, la empresa que construyó los motores del cohete Saturno V. Kaysing afirmó que tenía información privilegiada de que el alunizaje fue falso y que la bandera era una de las muchas pistas que ponían al descubierto el fraude. El libro de 1976, NASA Mooned America, por Ralph René, ingeniero e inventor autodidacta. René afirmó que había llevado a cabo extensas investigaciones y experimentos que demostraban que el alunizaje era imposible y que la bandera era una clara señal de un engaño. También acusó a la NASA de asesinar a varios astronautas y denunciantes que intentaron revelar la verdad. La teoría de la conspiración del documental de Fox TV de 2001, ¿Aterrizamos en la Luna?, presentado por Mitch Pileggi, más conocido por su papel de Walter Skinner en Expediente X. El documental incluía entrevistas con varios escépticos del alunizaje, incluidos Kaysing y René, que señaló la bandera y otras supuestas anomalías en las imágenes del Apolo. El documental fue visto por 15 millones de espectadores y despertó un renovado interés por las teorías conspirativas del alunizaje. El vídeo de YouTube de 2016, The Moon Landing Hoax, explicado en detalle por ODD. Reality.
un popular canal que promueve diversas teorías conspirativas y puntos de vista alternativos. El vídeo tiene más de 4 millones de visitas y presenta la bandera y otras pruebas de que el alunizaje fue un montaje. El vídeo también afirma que el alunizaje formaba parte de un plan más amplio para ocultar la verdadera forma y naturaleza de la Tierra, que el canal cree que es plana. La teoría de la conspiración de la bandera resulta atractiva para muchas personas que desconfían de la versión oficial de la historia y la ciencia, y que buscan explicaciones alternativas a los acontecimientos del mundo. Sin embargo, para más contexto, la teoría también aprovecha las tensiones culturales y políticas de la época de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el dominio y la influencia mundiales. Otro punto planteado por estos teóricos es la llamativa ausencia de estrellas en el fondo de las imágenes y vídeos captados en la superficie lunar. Este aspecto concreto ha alimentado la especulación y el debate, sugiriendo que estos registros visuales no se tomaron en la superficie lunar, sino en un estudio diseñado para simular el entorno lunar. La teoría postula que si los alunizajes fueron auténticos, las cámaras utilizadas durante las misiones deberían haber captado las estrellas en el vasto cielo negro. La Luna, al no tener atmósfera, no dispersaría la luz solar como lo hace la Tierra, que debería hacer que las estrellas parecieran aún más brillantes sobre el fondo negro del espacio. Los partidarios de la teoría consideran que la ausencia de estrellas es una incoherencia flagrante, que sugiere unas condiciones de iluminación propias de un estudio controlado, y no las condiciones de iluminación natural que cabría esperar en el espacio. Sus defensores sostienen que la tecnología y los conocimientos disponibles en la época habrían permitido crear sofisticados decorados capaces de imitar la superficie lunar. Sugieren que el terreno, la iluminación e incluso el comportamiento de las partículas de polvo podría haber sido cuidadosamente coreografiado para simular un entorno de baja gravedad. Esto incluiría la gestión de la iluminación para evitar que las estrellas aparecieran en el fondo, posiblemente debido a la preocupación de que sus posiciones o su brillo pudieran no reflejar fielmente lo que se vería desde la Luna, arriesgando así la exposición de la fabricación. Otro punto planteado por los escépticos gira en torno a la calidad y las características de los equipos fotográficos y de filmación supuestamente utilizados en la Luna. Se sugiere que las limitaciones de este equipo en el contexto del entorno lunar no se tuvieron suficientemente en cuenta en la narrativa oficial. Se supone que las cámaras estaban calibradas para la cruda luz del día lunar, lo que dificultaría la captación de la luz relativamente débil de las estrellas lejanas. Sin embargo, los teóricos de la conspiración argumentan que esta explicación es demasiado cómoda y no aborda adecuadamente por qué ni siquiera las estrellas más brillantes consiguen hacer acto de presencia en ninguno de los registros visuales. La teoría profundiza en los detalles de cómo un estudio habría permitido un mayor control sobre la representación de la superficie lunar, incluidos los ángulos y las sombras proyectadas por el Sol. Los detractores del alunizaje sostienen que la iluminación que se ve en las fotos y vídeos presenta características de la iluminación artificial, como la uniformidad y la direccionalidad, incompatibles con la luz solar en el espacio. Este entorno controlado también explicaría convenientemente la ausencia de estrellas, ya que incluirlas habría requerido conocimientos astronómicos precisos y la capacidad de reproducir el aspecto exacto de la esfera celeste vista desde la Luna. Otro de los argumentos centrales de quienes creen que el alunizaje fue un montaje se centra en la observación de que el módulo lunar no dejó ningún cráter de explosión ni rastro de polvo cuando aterrizó o despegó de la superficie lunar. Este punto de controversia sugiere que, en lugar de que el módulo lunar realizara un descenso y ascenso controlados por sus propios sistemas de propulsión, fue bajado a la superficie lunar y posteriormente izado mediante cables o una grúa, un método más acorde con los efectos especiales cinematográficos que con la exploración espacial real. La ausencia de alteraciones visibles bajo el módulo lunar se cita a menudo como prueba en contra de la autenticidad del alunizaje. Los defensores de esta teoría argumentan que los potentes motores necesarios para el descenso y despegue del módulo lunar deberían haber desplazado una cantidad significativa de polvo y escombros lunares, creando un cráter de explosión perceptible debajo del módulo. La ausencia de tal cráter se considera incoherente con los resultados esperados del aterrizaje y despegue de una nave espacial sobre un cuerpo celeste cubierto de fino regolito lunar. Esta discrepancia lleva a especular que el módulo lunar nunca estuvo sometido a las fuerzas y condiciones de un auténtico alunizaje, sino que fue cuidadosamente colocado y manipulado utilizando métodos terrestres diseñados para simular la apariencia de un alunizaje.
En apoyo de este argumento, los observadores señalan el estado prístino de la superficie lunar en las fotografías e imágenes del lugar de aterrizaje del módulo. Si el módulo lunar hubiera descendido con la fuerza y el empuje necesarios para contrarrestar la atracción gravitatoria de la Luna, el módulo lunar habría podido moverse de forma más exacta y precisa. Es lógico que se produjera una alteración considerable en el polvo y el regolito lunares. Lo esperable sería una nube de polvo levantada por el escape del motor de descenso, asentándose alrededor y potencialmente en el propio módulo. Sin embargo, las imágenes y vídeos compartidos con el público muestran un lugar de aterrizaje limpio, con polvo intacto y sin indicios del desplazamiento que acompañaría ostensiblemente a dicho aterrizaje. Esta observación refuerza la creencia de que la escena fue un montaje. La colocación del módulo en la superficie lunar se logró por medios mecánicos que no perturbarían el suelo, como el descenso mediante cables. Además, la teoría postula que si el alunizaje hubiera sido auténtico, el despegue del módulo lunar de vuelta a la órbita lunar también habría dado lugar a signos visibles de perturbación en la superficie de la Luna, como una estela de polvo o restos esparcidos por la fuerza del despegue. La ausencia de tales pruebas tras el ascenso del módulo se considera una prueba más de que el acontecimiento fue orquestado en la Tierra, en un entorno controlado en el que los efectos del polvo y los residuos lunares pudieran controlarse meticulosamente u omitirse por completo para adaptarse a la narrativa de un alunizaje exitoso. Hasta aquí dejamos estas interesantes informaciones. Apóyanos compartiendo este contenido y si te gustó el video, dale like. Hasta la próxima.